Hola amigos de las letras en el tiempo, bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Es sabido que una familia que vive en armonía y muestra genuino amor es una delicia para todos sus miembros. Es seguro que esto fue lo que Dios tuvo en mente cuando estableció a la familia. Desafortunadamente la Biblia nos muestra pocas familias que alcanzaron este ideal. A través de toda la historia bíblica, las familias se vieron erosionadas por presiones sociales, económicas y religiosas. Podemos identificar varias de estas presiones, que son el reflejo de varios de los problemas que enfrentan la familia hoy en día. No te alejes, que ya arrancamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. En tiempos bíblicos, no tener hijos era una amenaza seria para el matrimonio. Si una pareja no podía tener hijos, se consideraba que su problema era castigo de Dios. Aun cuando pudiera continuar amando a su esposa, un hombre sin hijos alguna vez se casaba con una segunda mujer o usaba los servicios de una esclava para tener hijos. Aun cuando esta práctica resolvía el problema de la carencia de hijos, creaba muchos otros problemas. En otro sentido, producto de la poligamia, en tiempos del Antiguo Testamento, el conflicto doméstico era común cuando dos mujeres tenían el mismo marido. La palabra hebrea para la segunda esposa literalmente significa esposa rival. Esto sugiere que usualmente había amargura y hostilidad entre las esposas de un mismo hombre. En el matrimonio polígamo, el esposo invariablemente favorecía a una esposa más que a la otra. Esto causaba complicaciones, tales como la necesidad de decidir a cuál hijo considerarlo como primogénito. La política también era motivo para la poligamia. A menudo un rey sellaba un pacto con otro casándose con la hija de su aliado. Cuando las escrituras mencionan que Salomón tenía un enorme harén, señala que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Esto es probablemente una indicación de que sus matrimonios fueron principalmente de naturaleza política. Después del Éxodo, la mayoría de los matrimonios israelitas fueron monógamos. Otro problema es que la muerte del esposo siempre tiene consecuencias de largo alcance para la familia. Para la gente en tiempos bíblicos, esto era también así. Después del período de la lamentación, la viuda podía optar por una de varias alternativas. Si no tenía hijos, se esperaba, según la ley del levirato, que continuara viviendo con la familia de su esposo. Debía casarse con uno de los hermanos de su esposo o algún pariente cercano. Ocasionalmente, una viuda desamparada no tenía pariente varón a quien acogerse. La viuda sin hijos en tiempos del Nuevo Testamento se hallaba en una posición mucho más segura. Si no tenía los medios acostumbrados de sostenimiento, podía acudir a la iglesia en busca de ayuda. Otra situación era la de los hijos rebeldes. Era un grave pecado deshonrar al padre y a la madre. Moisés ordenó que las personas que golpeaban o maldecían a sus padres debían morir. No se tiene ningún registro de que se haya aplicado este castigo, pero la Biblia describe muchos casos en los cuales los hijos deshonraron a los padres. Jesús condenó a los líderes religiosos de su tiempo por no honrar a sus padres. Algunas veces el padre causaba en la familia mayor aflicción que los mismos hijos. El profeta Natán le dijo a David: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Desde aquel momento y en adelante, David tuvo problemas con sus hijos. Amón se enamoró perdidamente de Tamar, su media hermana, y la violó. Sin embargo, David no lo castigó. Por otro lado, la rivalidad entre hermanos en Proverbios 18-19 describe vívidamente el problema de los hijos que discuten entre sí. Abre comillas. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. La Biblia menciona a hermanos que tuvieron conflictos por varias razones. Jacob procuró robarse la bendición de Esaú. Absalón aborrecía a Amón porque éste violó a su hermana. Salomón hizo ejecutar a su hermano Adonías porque sospechaba que éste quería apoderarse del trono. Algunas veces los padres provocaron la rivalidad entre hermanos. Esto fue cierto en cuanto a Isaac y Rebeca. La Biblia dice que «y amó Isaac a Esaú, mas Rebeca amaba a Jacob». Tristemente, Jacob no aprendió de los errores de sus padres. También favoreció a uno de sus hijos, honrando a José entre los demás.
Los israelitas consideraban también el adulterio una seria amenaza para la familia, así que castigaban a los adúlteros rápida y rigurosamente. La familia fue el hilo unificador en la historia bíblica. Cuando se veía amenazada o desafiada, la familia luchaba por sobrevivir. Dios usó familias para transmitir su mensaje a cada nueva generación. El saber de letras. Al finalizar nuestro programa, podemos concluir que Dios ordenó que la unidad familiar fuera una parte vital de la sociedad humana. Al pertenecer a familias humanas cariñosas dentro del marco escritural, podemos comenzar a comprender el asombroso privilegio que tenemos como miembros de la familia de Dios. Una vez más, agradecemos vuestra atención y les invitamos a continuar siguiendo nuestro espacio. Nos encontramos nuevamente la próxima semana en un nuevo programa. Un abrazo y hasta pronto, amigos. Adiós.